Hola, muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Saludos. Espero que se encuentre bien. Bueno, nuevamente por acá con esta nueva materia, ¿sí? En este caso, pues la primera actividad que es o que son los rasgos fisiográficos y geomorfológicos de algunas de las provincias de Venezuela, ¿sí? Bueno, yo me tomé el atrevimiento, profesor, antes de comenzar a hablar específicamente sobre los rasgos, pues nombrar o de alguna manera saber qué es lo que es los rasgos fisiográficos o qué es lo que es fisiografía y lo que es la geomorfología y algunas de sus aplicaciones. Entonces, bueno, tenemos que los rasgos fisiográficos son las descripciones o la descripción de las manifestaciones físicas presentes en la superficie terrestre. En otras palabras, trata sobre las diferencias morfológicas en la superficie de nuestro planeta. Tomando ese punto de vista, tenemos que en Venezuela, al igual que en otras naciones, posee diferencias en los mismos, donde se distinguen seis tipos de diferencias a saber, pues son las cordilleras, precordilleras y piedemontes, planicies, llanos, sistema deltaico y la provincia de Guayana, caracterizándose cada una de las mismas en cualidades distintivas, ¿sí? Entonces, ¿qué es la fisiografía? El término fisiografía hace referencia a la geografía física en el área de la geografía consagrada al estudio de la disposición de los mares y las tierras. La geografía, en tanto, es la ciencia que se dedica a describir el planeta, ¿sí? La fisiografía analiza la superficie terrestre de manera espacial y sistemática. Como parte de su trabajo, investiga los vínculos que se registran entre los diversos componentes de la superficie. Es importante resaltar que estas relaciones dan lugar a distintas formas de la Tierra. Las geoformas son unas consecuencias de la interacción entre múltiples fenómenos y agentes que inciden sobre el medio físico desde la erosión hasta los movimientos tectónicos. La utilidad de la fisiografía. Los conocimientos que genera la fisiografía son útiles para la ecología, la hidrología, la edafografía, la edafología y otras disciplinas científicas. Sus aportes consisten o permiten conocer características imprescindibles para el uso y el manejo de las tierras. Tenemos que, ¿cuáles son algunos de los campos de la fisiografía? Bueno, tenemos como campo de la fisiografía que la fisiografía está relacionada con una larga lista de campos de estudio, ciencias que se dedican al estudio de un componente en particular del espacio natural en relación con el resto. Algunos de los más importantes son los siguientes: la orografía, la geomorfología, la hidrología o hidrogeología, la glaciología, la oceanografía y la geografía litoral, ¿sí? ¿Qué es la orografía? Son las elevaciones que podemos encontrar en una zona determinada, como ser un país o una región, entre otras, o bien la descripción que la geomorfología lleva a cabo a esto. ¿Qué es la geomorfología? Es la parte de la geología y la geografía que estudia la superficie de la Tierra con un enfoque morfológico, tanto en la descripción de su forma como en el estudio de sus orígenes y su comportamiento en la actualidad. ¿Qué es la hidrología o hidrografía? Estos dos campos tienen a su cargo estudiar las aguas continentales, tanto ríos como los lagos, y la masa del agua subterránea. También son de su interés las cuencas de los ríos, incluyendo su caudal, sus cauces, su curso superior, medio o inferior, sus redes hidrográficas, su región fluvial, su aprovechamiento hidráulico y su dinámica fluvial. ¿Qué es la glaciología? Esta se considera una rama de la fisiografía, se encarga de atender los diversos fenómenos de la actualidad y el pasado que se vinculan con el agua en cuanto a su distribución, su extensión, sus rasgos, su dinámica y todos los estados que pueden atravesar en la naturaleza, desde los mantos de hielo del continente antártico, la de Groenlandia, hasta el granizo y la escarcha, sin dejar fuera la nieve, el hielo de la lluvia, el mar y los lagos. ¿Qué es la oceanografía? Se dedica a estudiar todos los aspectos de los océanos, de sus rasgos hidrológicos, biológicos, físicos y económicos, hasta los movimientos de las aguas, como ser las corrientes, los mares y las olas. También es de su interés su acción sobre la dinámica de la atmósfera y el ciclo hidrológico. Y que tenemos que es la geografía litoral. Se centra en la relación que existe entre el océano, el planeta y el clima. Algunos de los puntos más importantes son los procesos de meteorización,
de las casas, las varias clases de olas y su repercusión en las playas, tanto desde un punto de vista físico como económico. Entonces, bueno, tenemos también acá, profesor, lo que es la geomorfología. Es una rama tanto de la geología como de la geografía, ¿sí? Que estudia las formas de la superficie terrestre para comprender su origen, transformación y comportamiento actual. Tenemos algunas regiones fisiográficas ya definidas dentro de nuestro país, como lo son los Andes, que son los estados Mérida, Táchira y Trujillo, el lago de Maracaibo, el estado Zulia, la región insular, que es Nueva Esparta y las dependencias federales, la cordillera central, la cordillera oriental, el sistema del Taico, el sistema del Orinoco. ¿Sí? Fisiografía y geomorfología de algunas provincias de Venezuela. Tenemos que en Venezuela podemos identificar por lo menos los siguientes sistemas fisiográficos, como lo dije anteriormente, controlados por las características litológicas y tectónicas de cada región. Por ejemplo, el sistema andino, los Andes venezolanos representan la culminación noreste de la gran cordillera andina de Sudamérica. Los Andes venezolanos nacen en el nudo de Pamplona, donde la cordillera oriental de Colombia se subdivide en dos ramales, vale decir la Sierra de Perijá y la cordillera de Mérida, que comienzan en el páramo de Tamá, en la depresión del Táchira. ¿Sí? Los Andes venezolanos, occidente orográfico más destacado del país, tienen unos 36.120 kilómetros cuadrados de extensión y constituyendo una prolongación de los Andes colombianos orientales, que al llegar al nudo de Pamplona se bifurcan en dos cadenas, la cordillera de los Andes y la Sierra de Perijá, que en conjunto abarcan aproximadamente el 6% de la superficie territorial venezolana. Los Andes venezolanos propiamente dichos comienzan en el suroeste de la depresión del Táchira, desde donde se extienden en dirección noreste hasta la depresión de Barquisimeto de Acarigua en los estados Lara y Cojedes. La transición de la cordillera de los Andes en las planicies alrededores es predominantemente abrupta, especialmente en el flanco septentrional, en el estado Mérida, extremadamente abrupto, y en el flanco meridional al oeste de Acarigua, donde se desarrolla una estrecha faja piemontina ocupada por unidades conglomeráticas jóvenes. En las cercanías de Motatán se separa hacia el norte de la serranía de Trujillo. Tenemos además lo que es el sistema montañoso del Caribe, que se extiende desde la depresión de Barquisimeto hasta el extremo este de la península de Paria. Para su mejor comprensión, el sistema montañoso del Caribe se puede dividir su parte fisiográfica en dos partes, lo que es el sector oriental y el sector occidental y el sector oriental. Tenemos lo que son las precordilleras y piedemontes, comenzando por Perijá, estado Zulia, se pueden distinguir los siguientes piedemontes: el estribo del río de Oro, el estribo de Tarra y el macizo del Palmar o flanco oriental del Sinclinar del Manuelote. ¿Sí? Podemos decir, profesor, además, lo que podemos explicar también entre los sistemas fisiográficos, lo que es la cuenca de Maracaibo, ¿sí? La cuenca del lago de Maracaibo, limitada por la Sierra de Perijá al oeste y el flanco occidental de los Andes, la serranía de Trujillo al oeste. Ocupa una depresión tectónica de unos 52.000 kilómetros cuadrados de extensión, donde se han acumulado más de 10.000 metros de espesor de sedimentos, cuyas edades se extienden desde el Cretácico hasta el reciente. Constituye la cuenca petrolífera más rica de América del Sur. Tectónicamente se relaciona con el levantamiento post-eoceno de la Sierra de Perijá y la cordillera de los Andes, la gran mesa de agua que ocupa la parte central de la cuenca. Está enmarcada por llanuras casi sin relevar, parcialmente anevisadas, que se extienden hasta estriaciones de las serranías circundantes, donde afloran rocas de edad variable entre el terciario inferior y el precámbrico. Un fenómeno fisiográfico interesante es el hundimiento o subsidencia de ciertas zonas costeras del lago de Maracaibo, como lo son Lagunillas y Tiajuana. Tenemos también lo que es el delta del Orinoco, San Juan. Su característica más prominente son los caños de marea intercomunados entre sí, formando islas generalmente pantanosas con menor frecuencia de terreno más firme. El delta se traslada hacia el este a medida que sedimentos aportados por los ríos forman bajos, donde las entrelazadas de manglares arraigados contribuyen a detener más sedimentos, los cuales acrecientan las islas existentes con formas de islas nuevas. Tenemos lo que es el escudo de Guayana,
Ocupa una extensión aproximada de 425.000 kilómetros cuadrados, constituyendo casi el 50% del territorio venezolano. Las rocas presentes en ella son las más antiguas en el territorio venezolano, pertenecientes al Precámbrico, hace 3.400 millones de años. Fundamentalmente pueden distinguirse en ella tres provincias fisiográficas bien definidas y susceptibles a su vez de subdivisiones menores. Estas son las planicies que bordean por el sur y el este el curso del río Orinoco, las zonas donde afloran rocas metasedimentarias e ígneas, metamorfizadas y regiones caracterizadas por altas planicies o tepuis, que se conservan en posición sud-horizontal. En su larga historia geológica ha sufrido prolongados y activos periodos de erosión y es posible reconocer 4 periodos, los cuales son conocidos como plano aluvial del río Orinoco y superficie reciente de los llanos, superficie caroní, aro y nivel intermedio, y superficie Imataca y superficie Camarata. Venezuela es un país que por su diversidad biológica es considerado uno de los países megadiversos del mundo. Son comúnmente reconocidos 4 regiones naturales, siendo esta la región de los Andes, la caribeña, la región de los Andes y la región de la selva amazónica. La provincia de Los Llanos, con 260.000 kilómetros cuadrados, son parte de los llanos que se extienden en dirección sureste a Colombia y Brasil. Los llanos se caracterizan por ocupar tierras bajas en promedio con alturas de 100 a 150 metros sobre el nivel del mar, formados por sedimentos del terciario tardío y del cuaternario, depositados en una cuenca extensa y progresivamente rellena y finalmente levantada suavemente con lenta y baja erosión. El sistema deltaico oriental comprende un delta complejo múltiple integrado formado por la desembocadura de los ríos Orinoco que contribuye con más del 90% de ese complejo deltaico. Delta del río San Juan, bajos del río Guanipa, zonas pantanosas de los ríos Guariquén y Turépano, cubriendo un total de 60.000 kilómetros cuadrados. La provincia de Guayana se extiende, como lo dije anteriormente, al sur del río Orinoco y limita al este con Colombia por los ríos Orinoco, Atabapo y Guainía Negro, al sur con Brasil en Cocuy Neblina, cabecera de los ríos Orinoco, Ventuarí y la Gran Sabana con la Sierra Pacaraima, y al este con la zona de reclamación con los ríos Venamo y Cuyuní, cubriendo casi el 50% de la superficie de Venezuela. Y bueno, acá vemos un mapa de Venezuela con las dependencias como son. Entonces, bueno, eh, estamos en contacto y bueno, gracias por